El disparo del fusil atravesó el aire helado sin previo aviso, y el capitán James Archer golpeó la nieve con fuerza, exhalando una nube blanca al atravesar la bala las ramas a centímetros de su cabeza. A su alrededor, su exhausta compañía de infantería se dispersó buscando refugio, con las armas en alto, los ojos escudriñando la línea de árboles que se extendía frente a él, donde el humo de una chimenea delataba una posición enemiga que, según inteligencia, sería abandonada. Era el 16 de diciembre de 1944, en lo profundo del bosque de las Ardenas, donde el frío invernal atravesaba la lana y el cuero, donde cada sombra podía ocultar a un soldado alemán, y donde la guerra que todos decían casi terminada seguía encontrando nuevas formas de matar. El disparo había provenido de una granja de piedra apenas visible entre los árboles esqueléticos, y mientras Archer se apretaba contra la tierra helada, observando a sus hombres tomar posiciones tras troncos y rocas, se dio cuenta de que lo que debería haber sido un avance rutinario se había convertido en algo mucho más complicado. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. El capitán Archer tenía 28 años, un extranjero de Iowa que había aprendido a guiar a sus hombres a través de los setos de Normandía y a través de los campos ensangrentados de Francia y Bélgica. Había presenciado suficientes combates como para distinguir entre el fuego de pánico y la resistencia disciplinada, y los disparos que provenían de aquella granja eran deliberados, controlados, obra de soldados que sabían lo que hacían y pretendían hacer pagar a los estadounidenses cada metro de terreno. A través de sus prismáticos, Archer contaba el movimiento en las ventanas, quizá 20 hombres, quizá menos, pero bien posicionados en edificios con gruesos muros de piedra y campos de tiro despejados. Su oficial ejecutivo, el teniente Paul Brennan, se arrastró hasta a través de la nieve, con el joven rostro tenso por la tensión. «Parece un escuadrón reforzado manteniendo una posición de demora», dijo Brennan en voz baja. «Doctrina estándar de retaguardia. Intentarán mantenernos aquí todo el tiempo que puedan». Archer asintió, considerando ya las opciones. Podría llamar a la artillería y arrasar el lugar en minutos, reducir esos muros de piedra a escombros y enterrar a quien quiera que estuviera dentro. Podría ordenar un asalto por el flanco, enviar escuadrones a través del bosque para atacar la posición desde varios lados mientras las ametralladoras mantenían agachados a los defensores. Ambos enfoques funcionarían. Ambos costarían vidas estadounidenses. ¿Y para qué? Una granja sin nombre que sería olvidada en una semana, ocupada por soldados enemigos que ya habían perdido una guerra que todos sabían que estaba terminando. Archer pensó en los hombres que lo acompañaban, soldados de granjas y ciudades de todo Estados Unidos que habían sobrevivido al día de y a los brutales combates del otoño, jóvenes con familias que esperaban cartas que quizá nunca llegaran. Pensó en los soldados alemanes en aquella granja, atrapados entre las órdenes y la supervivencia, entre el deber y el simple deseo de ver otro amanecer. La guerra se había prolongado durante más de 5 años, consumiendo millones de vidas en una maquinaria de violencia que parecía alimentarse a sí misma, y Archer estaba cansado de alimentarla. Tomó una decisión que habría parecido extraña a cualquiera que aprendiera sobre la guerra en los periódicos, donde las batallas eran limpias y decisivas y la piedad era algo que se guardaba para después de la victoria. «Consígame una bandera blanca», dijo Archer. Brennan lo miró fijamente. «Señor». Archer lo miró fijamente. «Algo blanco. Una camisa, un pañuelo, lo que sea. Voy a hablar con ellos». La expresión de Brennan pasó de la confusión a la comprensión, luego a la preocupación. «¿Quieren ofrecer condiciones?» Archer asintió. «Quiero darles la oportunidad de pensar si morir hoy vale la pena». 5 minutos después, Archer se levantó lentamente con una camiseta blanca atada a una rama rota, sostenida en alto por encima de la cabeza. El corazón le latía con fuerza, pues siempre cabía la posibilidad de que a alguien del otro bando no le importaran las banderas, las reglas ni ninguno de los códigos que se suponía que regían cómo se mataban los hombres. Salió detrás del tronco caído que había sido su refugio y caminó hacia el terreno abierto entre el bosque y la granja. Sus botas crujieron sobre la nieve helada, con la bandera improvisada de la tregua izada a la vista de todos. Durante largos segundos no ocurrió nada. Luego cesaron los disparos. El silencio se extendió por el paisaje invernal, roto solo por el lejano estruendo de la artillería hacia el norte. Archer avanzó lentamente, contando los pasos, 20 metros, luego 30, lo suficientemente cerca como para ver rostros en las ventanas de la granja, en su mayoría jóvenes, observándolo con expresiones entre la sospecha y la curiosidad. Una voz en alemán, aguda y autoritaria, le ordenó que se detuviera. Archer se detuvo y esperó. La puerta de la granja se abrió y un hombre salió.
Era mayor que los demás, quizá de 50 años, con el cabello canoso visible bajo su gorra de campaña de la Wehrmacht y la insignia de mayor en el cuello. Llevaba un abrigo largo de invierno sobre el uniforme y se comportaba con el porte de un oficial de carrera, alguien que había pasado décadas en el servicio militar. Caminó hacia Arquer con paso mesurado, sin prisa ni vacilación, y se detuvo a 10 pasos de distancia. Sus ojos azul pálido estudiaron a Arquer con una expresión que no denotaba hostilidad, solo una especie de evaluación cansada. «¿Sprechen Sie Deutsch?», preguntó el mayor. Arquer negó con la cabeza. «¿Inglés?». El mayor asintió. «Suficiente. ¿Qué desea, capitán?». Arquer bajó la bandera ligeramente, pero la mantuvo visible. «Quiero salvar vidas. La tuya y la mía». La expresión del mayor permaneció neutral. «Un sentimiento admirable. Pero no estás aquí para salvar vidas. Estás aquí para tomar esta posición». Arquer reconoció la verdad con un gesto de la cabeza. «Correcto. Tengo órdenes de asegurar esta zona y continuar el avance. Me estorbas». El mayor miró hacia la granja y luego volvió a mirar a Arquer. «Entonces debes retirarnos». Arquer estudió el rostro del hombre mayor, buscando miedo, fanatismo, desesperación, pero no encontró nada de eso. Lo que vio fue algo más complejo, deber sobre agotamiento, determinación mezclada con resignación. «Sabes que la guerra ha terminado», dijo Arquer en voz baja. «Quizás no hoy, quizás no la semana que viene, pero pronto. Alemania está acabada. Tus líneas están rotas. Tus ejércitos se retiran en todos los frentes. Mantener esta granja no cambia nada». El mayor guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era tranquila, casi conversacional. «Tienes razón, claro. La guerra está perdida. Lo sé desde hace tiempo. Pero saber algo y actuar en consecuencia no siempre es lo mismo». Arquer sintió que la frustración aumentaba, pero mantuvo la voz serena. «Entonces, ¿por qué quedarse? ¿Por qué luchar aquí? No tiene sentido». La mirada del mayor se endureció levemente. «Siempre hay un punto, capitán. Quizás no uno que usted entienda». Arquer cambió de postura, la nieve crujiendo bajo sus botas. «Ayúdeme a entender, porque desde mi punto de vista, tiene 20 hombres en esa granja que podrían volver con sus familias si se lo permite. En cambio, va a hacer que los maten por un terreno que no importará en una semana». El mayor lo miró un largo instante, y algo cambió en su expresión. No rendición, sino reconocimiento. «Tengo órdenes de retrasar su avance lo máximo posible. Pienso cumplirlas». Arquer negó con la cabeza. «¿Órdenes de quién? ¿Una estructura de mando que se está derrumbando? ¿Un liderazgo que envió millones a morir por nada?». El mayor tensó la mandíbula. «Cuidado, capitán. Puede hablar de sus enemigos como quiera, pero no presuma de comprender lo que hemos soportado». Había un tono cortante en la voz del hombre mayor, y Arquer se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Respiró hondo e intentó un enfoque diferente. «No estoy aquí para discutir de política ni de ideología. Estoy aquí para ofrecerles una opción. Ríndanse ahora, y ustedes y sus hombres serán tratados según la Convención de Ginebra. Se les alimentará, se les brindará atención médica y se les procesará como prisioneros de guerra. Nadie más tiene que morir hoy». El mayor escuchó sin interrupción, con el rostro impenetrable. Cuando Arquer terminó, el hombre mayor guardó silencio durante varios segundos. Luego negó lentamente con la cabeza. «No». Arquer parpadeó. «No». La voz del mayor era firme. «No me rendiré». Arquer sintió que la ira y la incredulidad se mezclaban en su pecho. «¿Por qué demonios no?». El mayor lo miró a los ojos. «Porque soy un oficial alemán y tengo mi deber. Tú tienes el tuyo. Si quieres tomar este puesto, debes hacerlo por la fuerza». Arquer lo miró fijamente, buscando las palabras que rompieran el muro de orgullo obstinado que enfrentaba. «Esto no es honor. Es suicidio». La expresión del mayor se suavizó ligeramente, y por primera vez Arquer vio algo parecido a la tristeza en esos ojos pálidos. «Quizás, pero es mi decisión». Allí estaban, en el campo helado, 2 soldados de diferentes ejércitos, diferentes países, diferentes mundos, separados por una guerra que ninguno había comenzado, pero que ambos estaban destinados a terminar. Arquer sintió el peso del momento oprimiéndolo, sabiendo que lo que dijera a continuación podría determinar si los hombres vivirían o morirían en la siguiente hora. Pensó en su compañía, esperando entre los árboles, jóvenes estadounidenses que habían cruzado un océano para luchar en una guerra que apenas entendían.
Pensó en los soldados alemanes en la granja, niños y ancianos atrapados entre el deber y la supervivencia. Y pensó en el mayor que estaba frente a él, un hombre forjado por toda una vida de disciplina militar, incapaz o reacio a ceder, incluso cuando ceder era la única opción racional. Arquer tomó una decisión. «Le doy 1 hora». El mayor frunció el ceño. «¿Qué?». Arquer habló despacio y con claridad. «1 hora. Retiraré a mis hombres y le daré 1 hora para reconsiderarlo. Hable con sus soldados. Piense en lo que le he dicho. Si cambia de opinión, envíe a alguien con una bandera blanca. Si no, iremos a buscarlo cuando se cumpla la hora». El mayor lo miró fijamente, visiblemente sorprendido. «¿Haría esto?». Arquer asintió. «Lo haría, porque creo que es un hombre decente en una situación difícil, y creo que algunos de esos soldados ahí dentro no quieren morir por una causa perdida. Démosles la oportunidad de tomar sus propias decisiones». El mayor estudió el rostro de Arquer como si intentara determinar si se trataba de una treta. Luego se enderezó, adoptando una postura más formal. «Es usted un enemigo inusual, capitán». Arquer se permitió una leve sonrisa sombría. «Eso me han dicho». El mayor asintió una vez, una pequeña muestra de respeto entre profesionales. «1 hora, entonces. Pero no me rendiré». Arquer se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la línea de árboles, sintiendo las miradas de ambos ejércitos observándolo cruzar el suelo helado. Cuando llegó a sus líneas, Brennan lo esperaba con el rostro lleno de preguntas. «¿Qué pasó, señor?». Arquer se agazapó tras una cubierta y miró su reloj. «Esperaremos». Brennan parecía confundido. «¿Esperar qué?». La voz de Arquer era tranquila pero firme. «1 hora. Les dije que tienen 1 hora para rendirse». El sargento Kowalski, un veterano corpulento con 3 corazones púrpuras y un rostro de piedra curtida por la intemperie, se arrastró para unirse a ellos. «Con todo respeto, señor, ¿qué demonios estamos haciendo? Los tenemos inmovilizados. Podríamos arrasar esa posición». Arquer miró al sargento. «¿A qué precio, Kowalski? ¿Cuántos de sus hombres está dispuesto a gastar en una granja que no importa?». La mandíbula del sargento se movió silenciosamente. Miró hacia los edificios de la granja apenas visibles. «Órdenes son órdenes, capitán». La voz de Arquer permaneció tranquila, pero con un tono autoritario. «Y yo doy las órdenes aquí. Esperamos». El sargento asintió a regañadientes y regresó a su posición. Se dispusieron a esperar, y el bosque quedó en silencio, salvo por el suave susurro del viento entre las ramas congeladas. Los minutos transcurrieron con una lentitud agonizante. El frío se filtraba a través de los uniformes, entumeciendo los dedos de manos y pies a pesar de las capas de lana y algodón. Alrededor de Arquer, sus soldados se apiñaban en sus posiciones, con las armas listas, la mirada fija en el punto fuerte enemigo que podrían tener que asaltar cuando se agotara el tiempo. Arquer observaba la granja a través de sus binoculares, buscando cualquier señal de movimiento o cambio. Pasaron 15 minutos, luego 20. Se encontró pensando en el rostro del mayor, en la fatigada determinación que había visto allí, en la sensación de un hombre que había pasado su vida obedeciendo órdenes y no podía imaginar otra forma de existir. 30 minutos. El débil sol invernal se asomó ligeramente tras las nubes grises. Arquer tenía las piernas acalambradas por estar agachado en el frío, y cambió de posición con cuidado, intentando restablecer la circulación sin exponerse al fuego de los francotiradores. A su lado, Brennan no dijo nada, solo observó y esperó con la paciencia que el combate le había enseñado. A lo lejos, la artillería retumbó de nuevo, un recordatorio de que la guerra seguía avanzando con paso firme mientras ellos, paralizados en un bosque, esperaban a que un viejo mayor alemán se decidiera. 40 minutos. Arquer miró su reloj por lo que parecía la 100ª vez, observando cómo el minutero se deslizaba por la esfera con una lentitud enloquecedora. Y entonces, a los 43 minutos, la puerta de la granja se abrió. A través de sus binoculares, Arquer vio movimiento. 3 hombres saliendo, luego 4, luego 6. Eran jóvenes, la mayoría vestían uniformes grises de la Wehrmacht y portaban sus fusiles por los cañones, con las bocas apuntando hacia abajo en señal de rendición. Caminaban lentamente hacia las líneas estadounidenses, con las manos parcialmente levantadas y los rostros pálidos y asustados. El alivio inundó a Arquer. «¡Alto al fuego!», gritó con fuerza. «Se rinden. Nadie dispara». La orden se transmitió a través de la línea en susurros urgentes.
Los soldados alemanes siguieron caminando, cruzando el campo abierto con el paso inseguro de hombres que no saben si les dispararán por su decisión. Al llegar a la línea de árboles, Kowalski y otros sargentos avanzaron para detenerlos, hablando en un alemán rudo mezclado con gestos, revisándolos en busca de armas y ordenándoles que se sentaran en la nieve bajo vigilancia. Archer observó a través de sus binoculares cómo salían más hombres de la granja. 2 más, luego otro par, luego 3 juntos. Llegaron en pequeños grupos, torpes y vacilantes, abandonando sus posiciones y caminando hacia el cautiverio. Archer los contó: 10, 12, 14. La mayoría de la guarnición. Pero no todos. La puerta se cerró y no salió nadie más. Aún se veía movimiento en las ventanas. Alguien seguía allí, manteniendo la posición. Archer no necesitó adivinar quién. Brennan también había estado contando. Parece que se han rendido unos 15. Pero todavía hay movimiento en el edificio principal. Archer bajó los binoculares. El mayor sigue ahí dentro. Brennan lo miró, junto con quien quiera que le haya creído. Archer sintió un peso en el pecho. Esperaba que el mayor entrara en razón, que ver a sus hombres alejarse rompería su rígido sentido del deber. Pero algunos hombres eran inconmovibles, ni por lógica, ni por compasión, ni por el simple deseo de sobrevivir. 50 minutos. Archer se levantó e hizo un gesto a Kowalski para que se acercara. Cuando se acabe la hora, entraremos. Primera y segunda escuadra en el flanco izquierdo, tercera escuadra conmigo en el derecho. Los atacaremos por 2 lados, silenciaremos las ventanas con el cañón antiaéreo y avanzaremos rápido, sin artillería ni granadas a menos que sea absolutamente necesario. No quiero derribar todo el lugar si no es necesario. Kowalski asintió con el rostro sombrío. ¿Entendido, señor? 55 minutos. Archer se movía entre los árboles, comprobando posiciones, asegurándose de que todos entendieran el plan. Sus soldados lo observaban con la confianza que da el peligro compartido, hombres que lo habían seguido en batallas imposibles y sobrevivieron porque mantuvo la calma cuando otros la perdieron. 58 minutos. 1 hora. Archer levantó la mano y los escuadrones avanzaron en silencio coordinado, extendiéndose por el límite del bosque, tomando posiciones que les permitieran disparar contra la granja desde múltiples ángulos. Brennan estaba a su lado, con la metralleta Thompson lista, su joven rostro endurecido. Archer se cubrió la boca con las manos. Mayor, se acabó su hora. Esta es su última oportunidad. Ríndanse ahora y nadie más morirá. Silencio. La granja permanecía fría e inmóvil. Ya no salía humo de la chimenea, las ventanas oscuras y vacías. Por un momento, Archer pensó que tal vez el mayor había cambiado de opinión, que saldría con las manos en alto y terminaría con esto sin más sangre. Entonces, un disparo de fusil resonó desde una ventana superior, y la bala atravesó las ramas a medio metro por encima de la cabeza de Archer. La respuesta fue clara. «¡Fuego de supresión!», gritó Archer, y el bosque estalló. El fusil automático Browning abrió fuego primero, con pesadas balas del calibre 30 que se estrellaron contra los muros de piedra y astillaron los marcos de las ventanas. Los M1 Garand se unieron al ataque, con sus característicos estallidos punteando el aire mientras los cargadores de 8 balas se vaciaban en rápida sucesión. Las ventanas de la granja estallaron hacia adentro, desprendiendo fragmentos de vidrio y madera, y los pocos defensores que quedaban en el interior respondieron al fuego en ráfagas dispersas y desorganizadas. Archer avanzó agachado, seguido de cerca por Brennan y media docena de fusileros. Cruzaron el terreno abierto a la carrera, utilizando cualquier refugio que encontraran. Un muro bajo de piedra, un carro de heno semienterrado en la nieve, un abrevadero congelado. Las balas levantaban nieve a su alrededor, pero el fuego enemigo era impreciso. Presa del pánico, obra de hombres que sabían que estaban derrotados pero no podían dejar de luchar. Los escuadrones de asalto atacaron la granja por 2 lados simultáneamente. Los hombres de Kowalski llegaron primero al muro este, apiñándose junto a la puerta antes de derribarla de una patada y entrar en tropel en una ráfaga de violencia controlada. El grupo de Archer tomó la entrada oeste un momento después, derribando una puerta ya debilitada por el fuego de fusil y entrando en el interior en penumbra con las armas preparadas. El interior era un caos, muebles volcados, equipo desperdigado, olor a humo de armas, sudor y miedo. Archer barrió con su fusil la sala principal y vio a 2 soldados alemanes agachados detrás de una mesa volcada, con las armas abandonadas y las manos levantadas en señal de rendición aterrorizada. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Brennan gritó y los 2 hombres cayeron al suelo.
Un soldado estadounidense avanzó rápidamente para asegurarlos, buscando armas ocultas. Se oyeron disparos desde el piso superior. Ráfagas cortas y desesperadas, respondidas por fuego estadounidense más intenso. Botas resonaban en las escaleras de madera, gritos en inglés y alemán, el estruendo de algo pesado cayendo. Luego, silencio. La voz de Kowalski llegó desde el piso superior, áspera y sin aliento. Segundo piso asegurado. Un enemigo muerto, 2 heridos y rindiéndose. Arquer recorrió la planta baja, revisando las habitaciones metódicamente. Una cocina con la estufa apagada. Un almacén con cajas de munición y raciones de campaña. Un pequeño salón convertido en un puesto de mando improvisado, con mapas extendidos sobre una mesa de madera y una radio destrozada sin posibilidad de reparación. Y en un rincón de esa habitación, de pie junto a la mesa con la pistola desenfundada pero sin levantarla, estaba el mayor. Parecía mayor que hacía 1 hora, como si el fracaso lo hubiera envejecido en minutos. Su uniforme estaba polvoriento, su rostro demacrado, pero su mirada seguía clara y firme. Cuando Arquer entró con su rifle apuntando al pecho del mayor, éste no se inmutó. «Está terminado», dijo el mayor en voz baja en inglés. «Lo sé», respondió Arquer. El mayor bajó la vista hacia la pistola que tenía en la mano y luego, lenta y cuidadosamente, la colocó sobre la mesa. «No me resistiré más». Arquer bajó un poco el rifle, pero lo mantuvo listo. «Hay más hombres suyos en el edificio». El mayor negó con la cabeza. «No, solo los de arriba. Los demás eligieron otra cosa». Arquer asintió. «Eligieron vivir. Eso no es un delito». La expresión del mayor era indescifrable. «Quizás no, pero tampoco siempre es una virtud». Arquer señaló la puerta con su rifle. «Vamos, afuera». El mayor asintió y caminó hacia la puerta con pasos lentos y mesurados, como quien se dirige a su ejecución. Arquer lo siguió de cerca, con el dedo apoyado ligeramente en el guardamonte, atento a cualquier movimiento repentino. Pero el mayor se movía como quien ya se había rendido en su corazón, aunque el orgullo lo hubiera mantenido luchando hasta el final. Salieron a la fría luz de la tarde, donde los soldados estadounidenses habían reunido a los prisioneros cerca del granero. Los alemanes capturados estaban sentados en la nieve con las manos en la cabeza, custodiados por fusileros que parecían aliviados de que la lucha hubiera terminado. El mayor caminó hacia ellos sin que nadie se lo pidiera y se agachó para sentarse entre sus hombres. Varios soldados jóvenes lo miraron con expresiones que mezclaban vergüenza y alivio, pero el rostro del mayor no mostró nada. Brennan apareció junto a Arquer, respirando con dificultad. «¿Bajas?», preguntó Arquer. Brennan negó con la cabeza. 2 hombres con heridas leves por astillas de madera. «Nada grave. Tuvimos suerte». Arquer sintió que la tensión se le escapaba de los hombros. «Sí, lo tuvimos». Miró a los prisioneros, contándolos. 3 heridos, 1 muerto, el resto capturado intacto. Podría haber sido mucho peor. Kowalski se acercó con expresión pensativa. El mayor, señor, al final no intentó huir ni luchar. Simplemente se quedó allí plantado y se rindió. Arquer asintió. Cumplió su palabra. Luchó todo lo que pudo, y cuando terminó, la aceptó. Kowalski observó al oficial alemán mayor sentado en la nieve. «Supongo que eso también requiere coraje». Arquer asintió. «Sí que lo requiere». Caminó hacia donde estaba sentado el mayor y se agachó a su lado. El hombre mayor levantó la vista. Sus ojos claros se encontraron con los de Arquer sin miedo ni ira. «Nos dio una oportunidad», dijo el mayor en voz baja. «Quizás más de la que merecíamos». Arquer negó con la cabeza. «Todos merecen una oportunidad». El mayor guardó silencio un momento. Luego volvió a hablar con voz más suave. «No pude aprovecharla. No porque sea un tonto, capitán, sino porque hay cosas que importan más que la supervivencia». Arquer reflexionó sobre ello. «¿Cómo qué?» El mayor miró a sus hombres y luego a Arquer. «Como saber que no abandoné mi deber, ni siquiera cuando fue difícil. Como poder enfrentarme a mí mismo cuando esta guerra termine y recordar que defendí algo, incluso si ese algo fue una batalla perdida». Arquer no estaba de acuerdo, pero lo comprendía. Había visto hombres tomar decisiones similares por razones similares. Hombres que defendían líneas que sabían que se romperían, que transportaban heridos a través del fuego, que se lanzaban sobre granadas para salvar a desconocidos. La guerra estaba llena de gestos sin sentido lógico, pero que, de alguna manera, importaban. «Lo tratarán bien», dijo Arquer. «Comida caliente,
atención médica, un lugar limpio para dormir. Mejor que el que reciben la mayoría de los soldados hoy en día. El mayor asintió. Gracias, capitán. Es un hombre decente. Arquer se levantó y miró al oficial mayor por última vez. Usted también, mayor, solo que está en el bando equivocado. El mayor sonrió levemente, con una expresión triste que reconocía la verdad. Quizás, o quizás no hay bandos correctos, solo hombres que hacen lo que creen que deben. Arquer no tenía respuesta. Se dio la vuelta y se alejó, dejando al mayor sentado entre sus hombres en la nieve. Los prisioneros fueron conducidos a la retaguardia bajo vigilancia, y la compañía siguió adelante, siguiendo órdenes que los llevarían más adentro de Alemania, hacia batallas que aún les aguardaban, hacia un final que todos sabían que se avecinaba pero que nadie podía ver con claridad. Esa noche, en una casa requisada a 8 kilómetros al este, Arquer se sentó a una mesa de madera y escribió el informe del día a la luz de las velas. Describió el encuentro, la negociación, el breve asalto, las bajas, ningún muerto, 2 heridos leves, 16 prisioneros. Lo escribió con el lenguaje llano y objetivo que exige la burocracia militar, despojándose de toda emoción y complejidad, reduciendo las decisiones humanas a líneas de texto que se archivarían y olvidarían. Pero cuando terminó el informe oficial, sacó una hoja aparte y le escribió una carta a su esposa. En ella, le contó sobre el mayor alemán que no se rendiría, sobre la decisión que había tomado de darle tiempo al enemigo para reconsiderar, sobre el extraño momento de respeto mutuo entre hombres que se suponía que debían odiarse. Escribió sobre cómo la guerra podía convertir a hombres decentes en enemigos y cómo a veces, incluso en medio de una matanza, había momentos que te recordaban que el hombre del otro lado seguía siendo un hombre. No sabía si ella lo entendería. No estaba seguro de entenderlo él mismo, pero lo escribió porque sentía que era importante, porque era una historia que merecía ser contada, aunque nadie la leyera jamás. La guerra en Europa terminó 5 meses después. Alemania se rindió incondicionalmente, y millones de soldados de ambos bandos regresaron a casa, a campos de prisioneros o a fosas comunes esparcidas por un continente desgarrado por 6 años de violencia. El capitán James Arquer sobrevivió y regresó a Iowa, donde se hizo cargo de la granja de su padre y vivió una vida tranquila que nada tenía que ver con lo que había visto y hecho. Nunca habló mucho de la guerra, ni siquiera con sus hijos, porque los recuerdos eran demasiado pesados y las palabras nunca le parecían suficientes. Pero a veces, en los fríos días de invierno, cuando la escarcha cubría los campos, se paraba junto a la ventana y pensaba en un bosque helado de las Ardenas, en un mayor alemán que prefirió el deber a la supervivencia, en la extraña y frágil dignidad que puede existir incluso en los peores momentos de la historia de la humanidad. El nombre del mayor nunca quedó registrado en ningún documento que Arquer viera. No sabía si el anciano sobrevivió a los campos de prisioneros, no sabía si alguna vez regresó a casa con la familia que lo estuviera esperando. Pero Arquer lo recordaba. Recordaba sus pálidos ojos azules y su fatigada determinación, la sensación de un hombre moldeado por códigos que habían dejado de ser útiles, pero que no podían desecharse. Y al recordar, Arquer conservaba algo importante, la certeza de que la guerra, a pesar de toda su brutalidad y devastación, no podía destruir por completo lo que hacía humanos a los hombres. Compasión, respeto, el reconocimiento de que los enemigos aún podían ser personas decentes atrapadas en circunstancias que escapaban a su control. Estas cosas sobrevivieron, frágiles y maltratadas, como flores que crecen en las ruinas de ciudades incendiadas. No redimieron la guerra, ni la ennoblecieron, ni borraron los millones de vidas destruidas. Pero persistieron, pequeños actos de humanidad en un océano de violencia, y esa persistencia importó. Importaba porque recordaba a todos los que prestaban atención que la guerra no era natural, ni inevitable, ni el verdadero estado de la existencia humana. Era una aberración, un fracaso, el colapso de todo lo que hacía posible la civilización. Y los momentos en que los hombres superaron las barreras y se trataron con decencia no fueron excepciones ni anomalías. Fueron atisbos de lo que la gente podía hacer cuando la maquinaria de la guerra era desmantelada. Cuando los uniformes, las banderas y las ideologías se dejaban de lado y solo quedaba un ser humano mirando a otro y eligiendo, a pesar de todo, ser amable. Esa fue la verdadera historia del mayor alemán que no se rindió. No la terquedad, el orgullo ni el asalto final, sino la hora de gracia que lo precedió. La decisión de darle tiempo al enemigo para reconsiderar. La decisión de ver al hombre tras el uniforme. La decisión de creer que incluso en los momentos más oscuros la gente podía hacerlo mejor. Esas decisiones no cambiaron el resultado de la guerra. No salvaron vidas a gran escala ni alteraron el curso de la historia.
Pero cambiaron a los hombres que los hicieron, y cambiaron a los hombres que los presenciaron, y al final, eso fue suficiente. Porque las guerras las libran las naciones y las recuerdan los historiadores, pero las viven seres humanos individuales que toman decisiones individuales, y a veces esas decisiones importan más que todas las estrategias, batallas y grandes narrativas juntas. La historia perduró en la memoria de los hombres que estuvieron allí, transmitida en conversaciones tranquilas, cartas a casa y reminiscencias nocturnas entre veteranos que comprendieron lo que los civiles nunca pudieron. Permaneció en las pequeñas maneras en que esos hombres trataron a sus propios enemigos en los años posteriores, en la misericordia que mostraron cuando pudieron haber mostrado crueldad, en la humanidad que preservaron cuando habría sido más fácil dejarla ir. Y sigue viva ahora, décadas después, en el relato, un recordatorio de que incluso en la maquinaria de la guerra hay espacio para la gracia. Incluso cuando las naciones chocan, las ideologías chocan y los jóvenes son enviados a matarse entre sí por razones que apenas comprenden, todavía hay momentos en los que alguien puede dar un paso al frente con una bandera blanca y decir: tienes una hora, piénsalo, elige la vida si puedes. Eso no es debilidad, eso no es rendición. Esa es la esperanza obstinada, persistente e irrazonable de que las personas pueden ser mejores que sus peores actos, de que incluso los enemigos pueden reconocer la humanidad del otro, de que en el gélido infierno de la guerra aún hay espacio para la decencia, la moderación y el simple y radical acto de darle una oportunidad a alguien. Esto es lo que hicieron los hombres de esa compañía de fusileros estadounidense cuando se encontraron con un mayor alemán que se negaba a rendirse. No lo destruyeron simplemente. Le dieron tiempo. Les dieron a sus hombres una opción. Y cuando finalmente llegó el combate, lucharon con disciplina y moderación, tomando la posición sin masacres innecesarias, tratando a los capturados con la dignidad que todos los soldados, de todos los bandos, merecen cuando cesan los disparos. Esa es la historia. Eso es lo que ocurrió en un gélido día de diciembre de 1944, en un bosque sin nombre que ahora es pacífico y silencioso, donde la granja aún se mantiene en pie y los niños juegan en campos que una vez se tiñeron de rojo con la sangre de hombres que nunca debieron ser enemigos. ¿Desde dónde ves esta historia? Comenta abajo. Si te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él.